Las elecciones siempre han guiado el rumbo de la humanidad, y muchos de esos caminos, a lo largo del tiempo, han traído dolor, destrucción y alejamiento de Dios. Entre los errores más dañinos están los pecados relacionados con la sexualidad, que actúan como trampas peligrosas, atrayendo y afectando a millones de personas. ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre estos errores? ¿Y por qué estas advertencias siguen siendo relevantes hoy en día? Vamos a explorar los 7 pecados sexuales más graves mencionados en las Escrituras y a entender cómo continúan impactando vidas, quizá incluso la tuya, sin que te des cuenta. Pero antes, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y dale me gusta. Así podrás seguir nuestros vídeos, que te traerán enseñanzas de la palabra de nuestro Señor Dios. Vamos allá. El primer pecado: adulterio, rompiendo un vínculo sagrado. Desde los tiempos bíblicos, el adulterio se ha visto como una doble traición, tanto para la pareja como ante Dios. En Éxodo 8 y 14, uno de los 10 mandamientos dice: no cometerás adulterio, reforzando la importancia de la fidelidad en el matrimonio. La historia de David y Betsabé, contada en 2 Samuel, recuerda a todos los que creen que pueden evitar las consecuencias de este error. David, un hombre que Dios amaba mucho, cometió un error grave al involucrarse con Betsabé, la esposa de Urías. Este error trajo muchas dificultades, no solo para Urías, sino también para la propia familia de David. Esta acción fue una traición, rompiendo la confianza y faltando al respeto a la unión especial que Dios creó para el matrimonio. La Biblia muestra que este tipo de error trae muchas consecuencias negativas, tanto para la persona que lo comete como para los que la rodean, creando un círculo de tristeza y sufrimiento. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte que incluso desear a otra persona de manera incorrecta es como cometer adulterio en el corazón, como se menciona en Mateo 5 y 28. Esto demuestra que el error comienza en los pensamientos y sentimientos antes de convertirse en acción. El segundo pecado: la fornicación, que significa tener relaciones fuera del matrimonio. La Biblia enseña que esta práctica es incorrecta, y Pablo, en sus cartas, orienta a evitar la inmoralidad sexual. En 1 Corintios 6 y 18, dice que al cometer este error, la persona falta al respeto a su propio cuerpo, considerado el templo del Espíritu Santo. Así, la fornicación no es solo un problema personal, sino algo que afecta a familias e incluso comunidades, desvalorizando el propósito que Dios le dio a la sexualidad. La Biblia nos enseña que la relación entre un hombre y una mujer es especial y que la intimidad debe vivirse dentro del matrimonio, donde hay un compromiso de amor y fidelidad. Cuando esta unión ocurre fuera de ese contexto, surgen muchos problemas, como embarazos inesperados, enfermedades y heridas emocionales. Sabemos que todos tenemos debilidades y que necesitamos la ayuda de Jesús para superar los desafíos de este mundo. Si ya lograste vencer algún pecado o hábito que dificultaba tu camino espiritual, comparte tu testimonio aquí. Tu historia puede inspirar y fortalecer a quienes aún enfrentan dificultades. Ahora, volvamos al tema principal de este vídeo. El tercer pecado: el incesto, que significa relaciones íntimas entre familiares cercanos, es condenado en la Biblia, en Levítico 18, 6-18. Dios establece estas orientaciones para mantener el respeto en los lazos familiares, y el incesto se ve como una ruptura de esa orden y del respeto que Él espera. Un ejemplo es la historia de Lot y sus hijas, quienes, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, decidieron tener hijos con su padre, dando origen a pueblos que más tarde se convertirían en enemigos de Israel. El incesto no afecta solo a una persona, sino a toda la estructura familiar, trayendo desorden y complicaciones para las generaciones futuras. Dios creó la familia para ser el centro de la sociedad y mantener el orden y la seguridad. Por eso, esta prohibición ayuda a proteger el bienestar de todos. Ahora, hablando sobre la prostitución, la Biblia la presenta como algo que daña la dignidad y el valor del ser humano. En el libro de Proverbios, encontramos advertencias sobre el riesgo de la prostitución, descrita como una trampa peligrosa, Proverbios 11 y 27. Aunque es común en muchas culturas, la Biblia condena esta práctica porque afecta profundamente al cuerpo y al alma, alejando a la persona de Dios y de su propósito. Un ejemplo conocido es Rahab, una prostituta de Jericó que fue salvada por su fe,
pero, aún así, su profesión es vista como negativa. La prostitución quita valor a las personas, haciéndolas perder su dignidad y alejándolas de la vida que Dios desea para ellas. La historia de Rahab nos muestra que, incluso quienes se alejan mucho de los caminos de Dios, todavía pueden encontrar perdón y redención al buscar su misericordia y volverse a Él. El cuarto pecado, la poligamia, que significa tener más de un cónyuge, aparece en varias partes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Algunas figuras importantes, como Abraham, Jacob y el rey Salomón, tuvieron más de una esposa, pero esto a menudo trajo desafíos y dificultades. Desde el comienzo, Dios planeó el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, como se registra en Génesis 2 y 24, donde está escrito: «El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne». En muchos ejemplos bíblicos, la poligamia causó conflictos y divisiones familiares. La historia de Jacob, quien tuvo dos esposas, Lea y Raquel, lo muestra claramente. Jacob amaba más a Raquel, y esa preferencia generó competencia entre las hermanas, lo que trajo mucho sufrimiento a su familia. De manera similar, el rey Salomón, a pesar de su sabiduría, tuvo muchas esposas y concubinas, lo que terminó alejándolo de Dios y llevándolo a su caída espiritual. 1 Reyes 11, 1-4. Aunque en algunas épocas y culturas la poligamia era común, el plan de Dios siempre fue la unión monogámica, algo que Jesús confirmó en el Nuevo Testamento en Mateo 19, 4-6, recordando que, al principio, Dios hizo al hombre y a la mujer para que fueran uno. La poligamia y sus consecuencias emocionales y espirituales muestran que apartarse de los planes de Dios para el matrimonio puede traer dolor y desorden. Dios creó el matrimonio para que fuera una relación única y fiel entre dos personas, reflejando el compromiso y el amor que Él desea tener con su pueblo. Cuando se desvía de este modelo, surgen problemas que afectan no solo a la pareja, sino también a las generaciones futuras. El quinto pecado, la lujuria, es un pecado que comienza en los pensamientos y sentimientos, antes incluso de ser visible en acciones. Jesús enseñó en Mateo 5 y 28 que, con solo desear a alguien con intenciones equivocadas, la persona ya comete adulterio en su corazón. Esto muestra que la lujuria no es solo un comportamiento externo, sino algo que nace en la mente y en el corazón. Este pecado cambia la forma en que miramos a los demás, viéndolos como objetos de deseo en lugar de valorarlos como creaciones de Dios. En el mundo actual, donde la cultura y los medios de comunicación a menudo incentivan la búsqueda de deseos físicos, evitar la lujuria puede ser un desafío constante. Las imágenes y mensajes que apelan a estos deseos están en todas partes, lo que hace difícil mantener la pureza de pensamiento. La Biblia nos anima a resistir estos impulsos y a buscar una vida en santidad, recordando que, al mantener nuestro corazón y nuestra mente puros, estamos respetando a Dios, a nosotros mismos y a los demás. El sexto pecado, la Biblia menciona la bestialidad como uno de los pecados más graves, una práctica que va en contra de todo lo que Dios creó. En Levítico 6 y 23, Dios deja claro que esta acción es incorrecta y trae profunda corrupción, pues rompe el propósito que Él dio para las relaciones humanas y la creación. Aunque este pecado se menciona rara vez en la Biblia, su condena es fuerte, mostrando que esta práctica deshonra la dignidad y la naturaleza humana, alejando a la persona de la imagen de Dios. La Biblia enseña que las relaciones íntimas deben seguir los límites dados por Dios, para que el ser humano viva con dignidad y respeto al propósito de la sexualidad. La sociedad moderna, por otro lado, a veces presenta la libertad sexual como fuente de felicidad y realización. Muchas personas creen que ceder a todos los deseos es una señal de libertad, pero la Biblia enseña una realidad diferente. En 2 Pedro 2 y 19, se dice que algunos prometen libertad, pero, en realidad, son esclavos de la corrupción y esclavos de aquello que los domina. El verdadero sentido de la libertad no está en seguir cada impulso, sino en vivir según la voluntad de Dios. La libertad que el mundo ofrece a través de la satisfacción de deseos puede terminar convirtiéndose en una prisión, llevando a las personas a un ciclo de dependencia y vacío. La Biblia nos advierte a no dejarnos engañar por estas tentaciones, recordándonos que la verdadera satisfacción proviene de una vida de santidad y compromiso con Dios. Los pecados sexuales no son solo errores,
tienen profundas consecuencias espirituales. Pablo, en 1 Corintios 6, 9-10, advierte que aquellos que viven en la injusticia, ya sea a través de inmoralidad, idolatría, adulterio u otros pecados, no heredarán el reino de Dios. Estos pecados, además de ser ofensas, perjudican la relación de la persona con Dios. El séptimo pecado, la impureza, es un pecado que la Biblia menciona repetidamente, advirtiendo sobre la importancia de mantener el cuerpo y la mente limpios. Este pecado no se limita a acciones físicas, sino que también abarca pensamientos y deseos que desprecian los principios morales y espirituales de Dios. El concepto de impureza va más allá de lo visible y se refiere a lo que ocurre dentro del corazón, en los pensamientos y en las intenciones. En Gálatas 5, 19-21, Pablo describe la impureza como una obra de la carne, algo que impide a la persona vivir plenamente una vida guiada por el Espíritu. En el contexto bíblico, la impureza se refiere a todo lo que corrompe o distorsiona el propósito que Dios le dio a la sexualidad. Esto incluye pensamientos inmorales, consumo de contenidos inadecuados o comportamientos que estimulan deseos desordenados. Jesús destacó que incluso mirar con deseo es considerado pecado, mostrando que el problema comienza internamente, en los deseos que cultivamos y en las intenciones del corazón. Mateo 5:28. La impureza actúa como una semilla que crece en el corazón, llevando a menudo a otros pecados. Cuando una persona permite que pensamientos o actitudes impuras ocupen espacio, eso termina influyendo en sus acciones y puede resultar en comportamientos que la alejan de Dios y de sus caminos. Por eso, Pablo también advierte en 1 Tesalonicenses 4:7 que Dios nos llamó a vivir en santidad y no en impureza, recordando que la vida cristiana debe estar guiada por la pureza en todos los aspectos. Además de influir en la relación de la persona con Dios, la impureza tiene consecuencias para su vida emocional y mental. Crea un ciclo de culpa e insatisfacción, pues la verdadera paz y alegría vienen de vivir conforme a la voluntad de Dios. La impureza alimenta el vacío en lugar de llenarlo, y cuanto más alguien cede a estos impulsos, más difícil se vuelve encontrar una satisfacción genuina. La Biblia anima a los cristianos a huir de la inmoralidad, 1 Corintios 6:18, y a renovar la mente para resistir los deseos que deshonran a Dios, Romanos 12:2. Este llamado a la pureza no se trata solo de obedecer reglas, sino de buscar una vida que honre al cuerpo como templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19-20. Al buscar una vida pura, el cristiano fortalece su relación con Dios y desarrolla una visión más elevada sobre el valor de su propia vida y la de los demás. Por lo tanto, la impureza es un pecado que requiere vigilancia, pues sus efectos pueden alejar a la persona del propósito de Dios, pero la Biblia garantiza que, con la ayuda del Espíritu Santo, es posible vencer las tentaciones y vivir en verdadera santidad. Además, estos pecados llevan a otros comportamientos incorrectos, formando un ciclo difícil de romper. Las consecuencias espirituales son serias, y la Biblia advierte que quien continúa en estos errores sin arrepentimiento pone en riesgo su salvación. Pero hay esperanza. Dios ofrece su gracia a todos los que desean cambiar y buscan perdón. Este perdón, sin embargo, requiere que la persona se comprometa a dejar estos comportamientos atrás y a buscar vivir de una manera que agrade a Dios. La búsqueda del placer inmediato es una de las trampas de los pecados sexuales. En Proverbios 7:18-19, la mujer adúltera invita a satisfacer los deseos sin pensar en las consecuencias, pero esta búsqueda de placer rápido trae destrucción. El libro de Proverbios enseña que el placer momentáneo del pecado trae, al final, sufrimiento y arrepentimiento. La promesa de satisfacción de estos pecados es una ilusión, pues el placer es pasajero, pero las consecuencias pueden durar mucho tiempo. Sentimientos de arrepentimiento, culpa, dolor e impactos físicos y espirituales permanecen mucho más allá del placer momentáneo. La Biblia nos enseña a mirar más allá del presente y a recordar que nuestras elecciones tienen un efecto duradero, mostrando que el verdadero placer solo se encuentra viviendo en obediencia a Dios. En el mundo moderno, la exposición a contenidos que fomentan deseos sexuales se ha vuelto constante. Siglos atrás, las tentaciones ya eran fuertes, pero hoy, con la Internet, las redes sociales y la cultura de la hipersexualización, se han vuelto aún más accesibles.
Jesús enseñó en Mateo 26:41 a vigilar y orar para resistir la tentación, pues, mientras el espíritu es fuerte, el cuerpo es débil. La lucha contra las tentaciones ha existido siempre, pero el volumen de imágenes y mensajes sexualizados de hoy hace que esta batalla sea aún más difícil. La Biblia nos enseña a buscar fuerzas en Dios para resistir el pecado. En Efesios 6 y 11, Pablo aconseja ponerse toda la armadura de Dios para enfrentar las trampas del enemigo, lo que en la lucha contra el pecado sexual significa proteger nuestros ojos, oídos y mente. En el mundo actual, el desafío no es solo resistir las tentaciones a nuestro alrededor, sino también mantener el corazón puro en un ambiente donde el pecado sexual a menudo se ve como algo común. La Biblia orienta a los cristianos a mantenerse alertas, evitando las trampas y buscando la ayuda de Dios para no ser arrastrados por deseos pecaminosos. La oración, el estudio de la palabra y la convivencia con otros cristianos son fundamentales para llevar una vida de pureza. Los pecados sexuales dañan no solo a la persona que los comete, sino también a la sociedad en su conjunto. En Romanos 1:24-32, Pablo describe cómo la entrega a los deseos carnales puede llevar a una comunidad a perder el sentido moral, lo que debilita los lazos familiares y sociales, creando un ambiente de desorden. Este impacto es evidente en los tiempos modernos, con el aumento de las tasas de divorcio, hogares deshechos y problemas sociales relacionados con la explotación sexual. La sociedad actual también muestra que, cuando las personas se alejan de los principios bíblicos, enfrentan dificultades como enfermedades, destrucción de hogares y aumento de la violencia. La Biblia establece límites claros para la sexualidad desde la creación. En Génesis 2:24, Dios orienta el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer, y cualquier desviación de ese plan se ve como desobediencia a los valores divinos. Las instrucciones contra la inmoralidad sexual en la Biblia no son solo reglas, sino guías para preservar el respeto y la dignidad que Dios desea para todos. Vivimos en una época en la que la cultura moderna presenta varias ideas erróneas sobre la sexualidad, como la creencia de que la libertad sexual es sinónimo de felicidad. Sin embargo, la Biblia advierte que esta supuesta libertad, al seguir deseos egoístas, trae destrucción. En Gálatas 6:8, Pablo enseña que quien siembra para la carne cosechará destrucción. Otro mito es que las relaciones casuales y sin compromiso no causan daño, pero la Biblia enseña que el cuerpo humano debe ser respetado como un templo sagrado, 1 Corintios 6:19, y que la verdadera libertad está en vivir de acuerdo con los valores de Dios. El ejemplo de José es uno de los más fuertes en la Biblia sobre cómo lidiar con la tentación sexual. En Génesis 39, José resistió los constantes intentos de seducción de la esposa de Potifar, y en lugar de ceder, decidió huir de la situación. Su actitud de alejarse demuestra que, en algunas situaciones, evitar la tentación es el mejor camino. José sabía que proteger su integridad y mantener su lealtad a Dios era más importante que cualquier ganancia momentánea. A pesar de la gravedad de estos pecados y de sus consecuencias, la Biblia ofrece esperanza. En 1 Juan 1:9, se dice que, si confesamos nuestros errores, Dios es fiel y perdona. La historia de la mujer adúltera en Juan 8 es un bello ejemplo de la misericordia de Jesús. Cuando fue llevada ante él para ser juzgada, Jesús la perdonó y dijo: «Vete y no peques más». Esto muestra que la redención va más allá del perdón. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Dios no solo perdona, sino que también cambia la vida de aquellos que se arrepienten sinceramente. Al confesar nuestros errores y acercarnos a Él, nos da la oportunidad de recomenzar, ayudándonos a vivir según su voluntad. Para quienes ya han cometido errores en esta área, el mensaje de esperanza es que, a través de Jesús, es posible recuperar y renovar la vida. El pasado no tiene que definir quiénes somos para siempre. Dios puede transformar cualquier situación y traer sanidad donde antes había dolor y destrucción. Su invitación es para que todos, independientemente de sus errores, busquen su ayuda y encuentren fortaleza en su gracia para vencer el pecado. El pecado sexual tiene el poder de dañar el carácter, afectando varias áreas de la vida. Cuando alguien cede a los deseos, muchas veces comienza a ver como normales comportamientos que antes consideraba erróneos, y su conciencia se vuelve insensible, afectando el juicio.
En Proverbios 6 y 32, vemos que quien comete adulterio pierde la claridad de juicio y termina haciéndose daño. Este tipo de pecado no impacta solo al cuerpo, sino también a la mente y el espíritu, corroyendo la integridad de la persona. Pablo enseña en 1 Tesalonicenses 4, 3-5 que los cristianos deben evitar la inmoralidad y vivir de manera que agrade a Dios. Cuando alguien cae en este tipo de error, comienza a abandonar valores y principios, muchas veces cayendo en un ciclo de mentiras y justificaciones, lo que aleja a la persona del propósito de Dios. Sin embargo, la Biblia también enseña que existe un camino de restauración. Al reconocer la gravedad de los errores y buscar la renovación en Dios, es posible recuperar la integridad y vivir conforme a los valores de justicia y santidad que Él nos propone. La historia de Sodoma y Gomorra, registrada en Génesis 19, es uno de los ejemplos más fuertes de cómo la inmoralidad sexual puede llevar a la destrucción de una sociedad. Estas ciudades, conocidas por su comportamiento corrupto, se convirtieron en símbolos de decadencia moral. El pecado de Sodoma y Gomorra no era solo de orden sexual, pero esta fue una de las prácticas que trajo el juicio de Dios. Cuando los ángeles visitaron a Lot, los habitantes insistieron en cometer actos de violencia contra los visitantes, mostrando el punto máximo de la corrupción de aquella sociedad. La sociedad moderna, de varias maneras, refleja actitudes parecidas a las de Sodoma y Gomorra, promoviendo la libertad sexual sin límites y rechazando valores tradicionales. La normalización de prácticas inmorales, el consumo de pornografía y la relativización de los valores crean un ambiente que refleja aquellos tiempos antiguos. El mensaje bíblico es claro: una sociedad entregada al pecado está en el camino de la destrucción. Aún así, Dios mostró misericordia al rescatar a Lot y sigue ofreciendo su gracia a quienes se vuelven a Él. Pero la historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que hay límites para la impiedad. Además de afectar el comportamiento, el pecado sexual también insensibiliza la conciencia moral. Pablo advierte en 1 Timoteo 4, 2 sobre aquellos que tienen sus conciencias cauterizadas, es decir, que han perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Este es un proceso que ocurre poco a poco. Al principio, la persona siente culpa, pero con el tiempo, esos sentimientos van disminuyendo hasta casi desaparecer. Cuando la persona continúa practicando cosas incorrectas, su habilidad para percibir el error disminuye. Esto es común en los pecados sexuales, donde es más fácil justificar o encontrar excusas para ciertos comportamientos. Algo que comienza como un pequeño pensamiento impuro o una acción vista como sin importancia puede terminar convirtiéndose en un estilo de vida que ignora los valores morales. Poco a poco, esta pérdida de conciencia hace que la persona acepte comportamientos cada vez más dañinos para ella misma y para la sociedad. Esta degradación colectiva es visible cuando prácticas que antes eran inaceptables pasan a verse como normales. La Biblia advierte sobre el peligro de endurecer nuestro corazón hacia Dios, pues eso nos aleja de Él y es uno de los primeros signos de distanciamiento. Sin embargo, Dios siempre ofrece un camino de regreso para quien desea cambiar, restaurando la conciencia y renovando la mente. La familia tiene un papel esencial en la prevención de los pecados. Desde el principio, Dios creó la familia como base de la sociedad. En Efesios 6, 1-4, Pablo enseña sobre el papel de los padres en guiar a los hijos en las enseñanzas de Dios. Cuando los valores de Dios se enseñan en casa, los hijos crecen sabiendo qué es correcto y qué es incorrecto, y son más fuertes para enfrentar las tentaciones del mundo. Cuando la familia se debilita, las personas pierden esta base espiritual importante, lo que las hace más vulnerables a comportamientos incorrectos, como los pecados sexuales. La Biblia refuerza que la familia unida es una forma de mantener la pureza. Los padres deben ser ejemplo para los hijos, mostrando integridad y pureza no solo con palabras, sino también con acciones. La familia es donde se aprende la responsabilidad, el respeto y el valor de la relación dentro del matrimonio. Debe ser un ambiente seguro donde los valores de Dios se vivan diariamente, protegiendo a las próximas generaciones del ciclo del pecado. La influencia de los medios en la percepción sobre la sexualidad es enorme. Hoy en día, la televisión, el cine, la Internet y las redes sociales tienen un gran impacto en la forma en que las personas ven este tema. Aunque la Biblia fue escrita en un tiempo diferente,
ya advertía sobre la importancia de cuidar lo que dejamos entrar en nuestros ojos y oídos. En Mateo 6, 22-23, Jesús enseña que los ojos son como lámparas para el cuerpo, diciendo que, si nuestros ojos son buenos, estaremos llenos de luz, pero, si son malos, estaremos llenos de oscuridad. Esto es muy relevante en el contexto actual, en el que los medios normalizan el pecado sexual. Películas, series y canciones frecuentemente presentan el adulterio, la lujuria y la fornicación como algo deseable, lo que influye directamente en la mentalidad de las personas, especialmente de los jóvenes que consumen estos contenidos constantemente. La Biblia nos anima a transformar nuestras mentes, Romanos 12, 2, para que no sigamos lo que el mundo nos presenta, sino la verdad de Dios. En un ambiente donde el pecado se promueve constantemente, los cristianos están llamados a filtrar lo que ven y oyen, evitando influencias que puedan moldear sus pensamientos de manera negativa. La tecnología, cuando se usa de manera consciente, puede ser una herramienta muy positiva, ayudando a mantener la mente enfocada en los valores de Dios. Pero también puede convertirse en una trampa, llevando a las personas a comprometer sus valores y alejándose de los estándares de pureza que Dios desea. Un ejemplo de esto se encuentra en las historias de grandes líderes bíblicos que, aun teniendo una conexión cercana con Dios, cayeron en pecados sexuales. El rey David es uno de los ejemplos más destacados. Conocido como alguien conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 1:14, en el apogeo de su reinado, cometió adulterio con Betsabé y orquestó la muerte de su esposo, Urías, 2 Samuel 11. Este pecado tuvo serias consecuencias para él y su familia, como la muerte de su hijo y la rebelión de Absalón. Otro ejemplo es Salomón, hijo de David. A pesar de comenzar su reinado con gran sabiduría y la bendición de Dios, su relación con muchas esposas y concubinas paganas lo alejó de los caminos de Dios. 1 Reyes 11, 1-4. Estos ejemplos muestran que cualquier persona, independientemente de su relación con Dios, puede ser tentada. Estas historias, sin embargo, también traen una lección importante sobre el arrepentimiento. Cuando David reconoció su error, buscó el perdón de Dios con sinceridad, como vemos en el Salmo 51. Esto muestra que, aunque el pecado trae consecuencias, el verdadero arrepentimiento puede restaurar el alma y traer sanidad espiritual. El arrepentimiento es el corazón del Evangelio. En Hechos 3:19, Pedro dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Arrepentirse significa mucho más que sentir remordimiento. Es un cambio de actitud y comportamiento, una decisión de dejar el pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Para aquellos que han caído en pecados sexuales, este proceso puede ser difícil, pero también trae libertad. En 1 Juan 1:9, leemos que la confesión es el primer paso. Al confesar, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar el corazón. Una nueva vida con Dios implica más que recibir el perdón. Exige un compromiso de vivir en santidad. Esto puede significar evitar situaciones que conducen al error, buscar el apoyo de amigos que fomenten una vida espiritual saludable e invertir en la oración y en la lectura de la Biblia. Evitar el pecado sexual requiere atención constante y compromiso con los principios de Dios. En 1 Corintios 10:13, Pablo recuerda que la tentación es algo común a todos, pero Dios siempre ofrece una salida. Esto significa que, incluso frente a las tentaciones, tenemos la oportunidad de escapar. Una de las mejores formas de resistir es practicar el autocontrol y mantener una relación fuerte con Dios. La oración, el estudio de la Biblia y la participación en una comunidad cristiana son formas de fortalecer la fe y vencer las tentaciones. Establecer límites claros en nuestras relaciones y en situaciones que puedan llevar a la tentación es esencial. Proverbios 4:23 nos enseña: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidar el corazón es proteger nuestros pensamientos y deseos, buscando todo lo que es bueno y evitando influencias que nos alejan de Dios. La Biblia nos asegura que, independientemente de los errores, Dios está dispuesto a perdonar y renovar a quien se arrepiente. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, y todo se ha hecho nuevo. En Cristo,
Tenemos la oportunidad de recomenzar, dejando atrás el pasado y viviendo una nueva vida llena de gracia. Esta promesa de renovación es un consuelo poderoso para quienes luchan contra las consecuencias de errores pasados. Dios no solo perdona, sino que restaura la dignidad y la identidad de sus hijos. A través del arrepentimiento y la fe en Jesús, somos purificados y recibimos la fuerza para vivir una vida santa. Esta purificación es profunda, transformando el corazón y la mente para que podamos vivir de acuerdo con el plan de Dios. La promesa de renovación es un mensaje de esperanza, mostrando que el poder de Dios es mayor que cualquier error y que, en Cristo, podemos experimentar libertad y verdadera redención. Y si llegaste hasta aquí, deseo que hayas comprendido todo el mensaje. Deja tu comentario aquí abajo para que podamos interactuar sobre este conocimiento, que, si lo sigues, te permitirá tener una vida más plena y cercana a Dios. Comparte este vídeo con tu familia y amigos. Suscríbete a nuestro canal para no perder contenidos como este que te ayudarán a tener más claridad de la Biblia. Y también dale a me gusta para que alcancemos a más personas y llevemos la palabra de nuestro Señor a ellas. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.